6:40 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros primeros invitados. El embajador, ex vicecanciller ecuatoriano, diplomático de carrera, Marcelo Fernández de Córdoba, y el reconocido comunicador, el licenciado Lolo Echeverría. Luego se unirá el doctor Henry Rafael desde el Perú. Tenemos previsto ese diálogo a propósito al menos de dos hechos que han ocurrido en las últimas horas, tanto en un respetable país como Argentina, cuanto en el vecino del sur, con quien mantenemos unas excelentes relaciones ahora, relaciones vecinales con el Perú, y la destitución, la declaración de vacancia del presidente Pedro Castillo, luego de virtualmente declararse dictador, asumir todos los poderes del Estado, y que determinó la declaratoria de vacancia con 101 votos en el Congreso, y también fue aprehendido por estos hechos, sin perjuicio de las investigaciones que se le siguen a él y su familia por actos de corrupción. Pero quisiera empezar con el tema de Argentina. Sentencia en la instancia inicial por el tribunal, que declaró oralmente la condena a 6 años por asociación fraudulenta y corrupción en uno de los tantos casos que se le sigue a la vicepresidenta en funciones, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué dijo ella al responder esta sentencia, por favor? Esto no es ni lawfare, ni partido judicial, esto es un estado paralelo y mafia judicial. Y eso es lo que hoy me condenó a 6 años de cárcel y a inhabilitación perpetua. Eso sí, siempre y cuando algún empresario, algunos caputos de la vida, no se les ocurra financiar a algunas otras bandas de marginales y antes del 10 de diciembre del 2023 me peguen un tiro. Que eso es lo que usted quiere, presa o muerta. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser 2 veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada, con inhabilitación perpetua, con administración fraudulenta por el Estado, a mi administración fraudulenta por el Estado, y a estos, los amarillos, que nos dejaron 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, se pasean orondos en los aviones de Clarín. Bueno, no voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca, jamás, ¿entiende? Nunca, jamás. No voy a ser candidata a nada. Solo glosar una cosa. ¿Quién cree a los políticos de esta laya? Y cito en casuística. Hubo en el Ecuador un expresidente de la República que, cuando se fue en junio del 2017, dijo que se dedicaba a su familia, no volvía a la política. Terminó abandonando a la familia, recorriendo, hoy me parece que se encuentra en Argentina, precisamente, recibiendo este fallo contra Cristina Fernández de Kirchner, que tiene sentencia condenatoria ejecutoriada en el Ecuador, a 8 años, por dirigir una organización delincuencial. Y en el caso de Kirchner dice: no voy a ser candidata a nada. ¿Quién cree a estos políticos? Pero antes de darle la palabra al doctor Marcelo Fernández de Córdoba, citar no solo es este caso. Ella tiene procesos, tantos procesos judiciales. Voy a citar: el dólar de futuro, perjuicio al Estado en operaciones cambiarias al Banco Central, memorándum con Irán por encubrimiento de altos funcionarios iraníes acusados por el atentado a la Asociación Mutual Israelita. Caso Vialidad, por esto lo sentencian a 6 años. Por asociación ilícita y fraude en 61 licitaciones de obra pública en Santa Cruz. Los Sauces y Otesur, por enriquecimiento ilícito en alquileres de hoteles y lavado de dinero. Cuadernos de la corrupción, por el supuesto cobro de comisiones a empresarios en licitaciones de obra
pública, sobreprecio en la importación de gas natural licuado, subsidios irregulares al transporte público, subsidios irregulares a corredores viales. Podría continuar con la larga lista de procesos que se le sigue. Esto no es invento, son procesos instalados en la justicia argentina. Doctor Marcelo Fernández de Córdoba, su primer comentario respecto de lo que ha sucedido con esta sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner en Buenos Aires. Buen día. Sí, buenos días, un gusto de conversar con ustedes. Un saludo a todos los contertulios. La primera impresión que tengo es realmente que por fin en Argentina se empiezan a dar situaciones que se las venía necesitando desde hace muchísimo tiempo. Usted ha hecho una larga enumeración de todos los casos en que está enjuiciada la vicepresidenta, porque todavía es vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández. Eso demuestra la falta de políticos serios, la falta de políticos honrados, la falta de políticos que miren por el país, el bienestar de todos los ciudadanos del país y que solamente miren hacia sus intereses personales, hacia su interés simplemente del grupo al que representan. Yo creo que es una lección para los países latinoamericanos particularmente, es una lección lo que está ocurriendo en Argentina. Lamentablemente, el sistema argentino, el sistema judicial argentino, está claro que de momento no va a ir a la cárcel, de momento seguirá siendo vicepresidenta hasta terminar el periodo y luego habría que esperar la casación y la resolución de la Corte Suprema, a la cual está ya atacando, ella ya está tratando de curarse por lo sano, está atacando en la intervención que usted nos puso hace un momento, fue muy clara en atacar a estas dos instituciones de la justicia argentina, antes, adelantándose en el supuesto de que fueran ratificadas las sentencias que actualmente pesan sobre ella. Bien, hay que ver qué es lo que ocurre en Argentina y qué es lo que pasa en el país, que no solamente tiene en este momento una situación política tensa, porque obviamente es una situación política muy tensa, sino que pasa por uno de los peores momentos de una crisis económica que afecta a todos los argentinos de una manera dramática, que ven disminuidos sus ingresos día a día, que ven que su moneda se devalúa día a día. Es decir, están siguiendo un camino similar a lo que pasó en Venezuela, en que el país más rico de América actualmente pasa por una pobreza extendida en todos sus habitantes, que ha hecho que alrededor de 6 millones de personas abandonen el país. Ojalá la Argentina pueda rectificar, ojalá un país rico como la Argentina pueda recuperarse y pueda estar en la posición que debía haber estado, ya que en la década de 1940, inicios del 50, estaba ya considerado como un país desarrollado, uno de los países, el primer país latinoamericano que pisaba era considerado como uno de los países económicamente fuertes en el mundo. Veamos qué es lo que sucede, qué futuro le depara, pero yo creo que esta sentencia es un buen ejemplo no solamente para los argentinos, sino para todos los países latinoamericanos que hemos padecido de esta plaga, podríamos decir, del socialismo del siglo XXI, que nos ha afectado a todos, inclusive el Ecuador, con el presidente Correa, que usted bien menciona, tiene una sentencia de 8 años de cárcel y que ojalá no se den circunstancias que puedan elegirse a parlamentos que puedan darle una absolución, que le puedan dar un pedido de clemencia, en fin, y él pueda regresar al país. Ojalá que esto no se dé y que se mantenga el respeto a las instituciones legales del país, que han actuado con seriedad y que han actuado en aras de la defensa de la dignidad del país. Bienvenido al licenciado Lolo Echeverría, que semanalmente nos ilustra
con sus sendos artículos en su columna en Diario El Comercio. Su primer comentario respecto de lo ocurrido con esta sentencia condenatoria contra Cristina Fernández de Kirchner. Muy buen día, Lolo. Buen día, Miguel. Un saludo para el embajador Fernández y para la audiencia. Gracias, lo mismo. Para mí me parece milagroso casi el hecho de que se haya preservado la democracia en Argentina. Es decir, salió bien librada la institucionalidad. Porque Cristina Fernández es una mujer desesperada que se sabe culpable, que ha tenido una década de exposición de sus delitos, de su corrupción y de toda la tropelía que hicieron sus seguidores y los funcionarios de sus gobiernos. Y sin embargo, los jueces pudieron emitir un dictamen, establecieron una sentencia con todas las garantías necesarias de la justicia. Pero evidentemente Cristina Fernández intentó todas las armas posibles, incluso subvertir el orden, porque provocó un conflicto de funciones del Estado, un conflicto de poderes, insultando, confrontando a los jueces, promoviendo el cambio de jueces, haciendo trampas para poder copar también el control de la justicia, y todo esto simplemente para salvarse personalmente, porque nunca, en ningún momento, en todos sus alegatos, nunca se refirió a las acusaciones concretas y a las evidencias presentadas por la prensa y por los fiscales, sino que siempre habló de el lawfare, es decir, un complot entre periodistas, jueces y políticos de oposición en su contra. Después incluso calificó de pelotón de fusilamiento a los jueces que antes de que le condenaran, en un desafío absurdo, porque quien condena insulta a los jueces que van a fallar a su favor, es porque sabe que hay evidencia suficiente para fallar en su contra. Y por último, ya no solo considera que es un pelotón de fusilamiento, sino que es un grupo mafioso. Y han hecho todo lo posible y han utilizado incluso todos los poderes y capacidades del gobierno para desacreditar a la justicia. En la víspera del fallo apareció una denuncia de un viaje que habían hecho algunos jueces, no los que le condenaron a ella, otros jueces que habían hecho a una propiedad de un ciudadano inglés y donde habían participado también propietarios de medios de prensa. Con esto pretendían entonces desacreditar a la justicia y probar esta denuncia de que había un complot en su contra. Pero todo esto valiéndose de una ilegalidad, que es la intervención en la vida privada a través de mecanismos de espionaje promovidos desde el gobierno. Es decir, un acto ilícito para probar una tesis. Por último, añadiré que confunde lo institucional, lo de gobierno, con rencores y peleas personales. Al final de su intervención, cuando dice que no va a volver a ser candidata a nada, lo que hace es confrontar personalmente con el dueño del diario El Clarín, diciendo que no va a ser mascota de nadie y que es con él el pleito personal que tiene. De manera que es una cosa verdaderamente dramática, inverosímil, el drama político que vive Argentina. Y es muy difícil de averiguar hacia dónde puede conducir esto, porque mientras tanto, como decía Marcelo,
Mientras tanto, se va deteriorando la economía en una forma acelerada y afectando muy gravemente al sector más pobre de Argentina. El número de pobres en Argentina es del 45% de la población y se apresta a afrontar una sequía pavorosa que le va a afectar la economía aún más. De manera que es tenebroso el futuro de Argentina, Miguel. Siendo tenebroso, Lolo, ¿será que en las siguientes instancias, el próximo año, porque el fallo va a ser leído de acuerdo con el dictamen del tribunal el 9 de marzo, ella tendrá derecho a la apelación, a la casación, pero ¿será que la justicia argentina, luego de reivindicar este primer punto, se mantendrá en ese proceso? Estoy seguro que sí. Todavía tiene derecho a 2 apelaciones, pero mire, antes de esta sentencia, todos amenazaron a los jueces y amenazaron a los ciudadanos porque hablaron de cerrar todas las vías de Argentina, hablaron de una poblada en contra de los jueces, hablaron de huelgas y todos los grupos de interés que participan en el presupuesto del Estado mediante bonos y planes, todos ellos amenazaron en el caso de que la sentencia fuese en contra. Sin embargo, hasta ahora no pasó nada. Y por eso también es en parte el resentimiento de Cristina de Kirchner, que se siente abandonada, solitaria, porque todos los que amenazaban con armar, como dicen en Argentina, un quilombo, no pasó nada. Así que yo creo que es posible que después todos se dediquen a ver quién le va a reemplazar a Cristina Fernández, y estoy seguro que le van a abandonar a ella, porque empezará la pelea entre peronistas para ver quién es el reemplazo de Cristina. Antes de pasar al tema de Perú, un apunte respecto de lo que señalaba Lolo Echeverría, embajador Marcelo Fernández de Córdoba. ¿Por qué en Argentina continúa su pueblo respetable, por cierto, siguiendo a estos demagogos que enarbolan el peronismo? ¿Por qué, embajador Fernández? Muy difícil decir el por qué, porque realmente sorprende de que un país tan culto como es la Argentina, un país que, como mencioné hace un momento, en determinado momento histórico, era uno de los países más desarrollados de América Latina, con un nivel de vida de los más altos en nuestro continente. De pronto esto se frenó, se destruyó, y actualmente estamos viendo que la situación de Argentina no es la mejor que puede ser. Todo lo contrario. La situación económica en Argentina es dramática, absolutamente dramática, para el argentino medio y para el argentino pobre, que cada día es más pobre. Es algo inconcebible. Estas son situaciones de demagogos que de determinado momento no se explica cómo llegan al poder y siempre quieren permanecer en el poder. Eso lo sabemos claramente, y ojalá esto no nos ocurra en el país, con la presencia del expresidente que quiere retornar, quiere que se le absuelva de todas sus culpas, se emitan dictámenes absolviéndole de todo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que es un buen ejemplo para nosotros de que hay que ajusticiar a las personas que han causado graves daños al país, y graves daños particularmente en el ámbito económico. Obviamente estamos viendo que Cristina Fernández, dentro de la condena, algo que no se ha mencionado, pues le ordenan a ella y a otros, conjuntamente con otras personas del círculo íntimo de ella, a una devolución de $300 millones. Mire que no es una cantidad pequeñita, son $300 millones que tendrán que devolver, sea en dinero o en confiscaciones de propiedades que ellos tienen, mal habidas naturalmente, ¿no? Esa es la parte complementaria de la sentencia, que tiene también una importancia trascendental. Ahora bien, dado el sistema argentino, como acabamos de mencionar, este proceso culminará posiblemente alrededor dentro de 2 años,
hay que ver qué posición y qué hacen hasta esa fecha. Lo más probable es que mantenida en el cargo, como va a estar posiblemente hasta la finalización del periodo, van a tratar de salvar los bienes que pueden ser confiscados, que se pasarán a terceras personas, se los ocultará en bancos alrededor del mundo, como ha ocurrido con tantas veces y como ocurre inclusive en nuestro país ocurre eso, ¿no? Se ha hablado mucho de tratar de retornar los dineros mal habidos del gobierno de la década perdida, y no se ha recuperado un dólar, y a eso está perdido prácticamente, con una expresión que digo yo, está perdido en el espacio y muy difícil de recuperar. Eso es así, lamentablemente será así, a menos de que la justicia para hacer justicia tiene que ser rápida, y no una justicia lenta que permita cualquier tipo de jugada. Veamos qué es lo que pasa. Argentina es un país es un país de los más grandes de Latinoamérica. La economía, después de la brasilera y después de la mexicana, la economía más fuerte de nuestro continente, que ojalá se recupere, porque el recuperar a Argentina pues sería realmente un paso hacia adelante, hacia el futuro del continente americano, particularmente del latinoamericano. Vamos a analizar el caso peruano, por favor, con nuestros invitados, el embajador Marcelo Fernández de Córdoba y el licenciado Lolo Echeverría. Quisiera presentar un resumen de NTN 24 que demostró lo que sucediera en el Perú. En medio de su discurso de 12 minutos, anunció la disolución temporal del Congreso, así como una convocatoria para unas nuevas elecciones del Legislativo. Además, decretó toque de queda entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. El anuncio desató una serie de renuncias de su gabinete ministerial. Uno a uno fueron saliendo los funcionarios. El primero fue su canciller César Landa, a quien le siguieron el ministro de Trabajo, Justicia y Economía. 12:37. La decisión de Castillo generó revuelo. La fiscal Patricia Benavides Vargas pidió respetar la democracia y la constitución política. Condenamos el quebrantamiento del orden constitucional. La Constitución Política del Perú consagra la separación de poderes y establece que el Perú es una república democrática y soberana. 12:41. Se produce la renuncia de Benji Espinosa, abogado defensor de Castillo. 1:21 de la tarde. El Congreso en pleno se reunió para votar la destitución de Castillo. 1:35 de la tarde. Casi 2 horas después de la locución de Castillo, las Fuerzas Armadas publicaron un comunicado conjunto. 1:38 de la tarde. Pedro Castillo, sin el apoyo de sus ministros, ni los poderes del Estado, ni los militares, abandona el Palacio de Gobierno en compañía de su familia. 1:46. Renuncia la presidenta del Consejo de Ministros. 1:52. Con 101 votos a favor, el Congreso de la República aprobó la vacancia de Castillo. Horas críticas para Castillo, que al final se quedó solo, sin ministros, sin asesores, sin presidencia. Bien, licenciado Lolo Echeverría, un comentario de la situación del Perú. Quiero añadir nada más lo que el editorial de un prestigioso diario de Lima, El Comercio de Lima, dice a propósito de estos hechos en su editorial. Pedro Castillo se convirtió en consecuencia en un dictador, y así deberá pasar a la historia, en cuyas páginas de la infamia hoy comparte sitio con todos los rufianes que en el pasado intentaron subvertir el orden constitucional en nuestro país. Lo hizo además para salvar el pellejo, el suyo y el de sus familiares, ante la posibilidad de una vacancia que lo deja a merced de las investigaciones por corrupción del Ministerio Público, que cada vez más iba retratándolo poco a poco como el líder de una organización criminal. Organizaciones criminales, vean algo similar lo que pasó aquí con el caso Sobornos. Organización criminal, caso de Argentina, organización criminal. ¿Qué piensa lo del Perú? Lolo Echeverría. Miguel, el presidente Castillo venía cayéndose desde hace un año.
La crisis del Perú la crisis política, es muy profunda. Ha tenido 8 presidentes en 10 años. De manera que no han durado casi nada. Alguno, como Merino, duró pocos meses o semanas. Entonces, la crisis es muy grave y es una crisis provocada por la corrupción de la política. La gente no cree en la política, no cree en los políticos, rechaza a los políticos. De hecho, el presidente Castillo fue elegido como una protesta, como un desafío a la política. Solo un apunte a propósito de lo que señalas. Rechaza a estos políticos y sin embargo, esta es una crítica constructiva, esos pueblos eligen primero a estos corruptos. Sí, ¿por qué? Porque los electores, los ciudadanos están resentidos. Esta es la manera de castigar a los políticos y a la política en la forma en que se está desarrollando en América Latina. Elegir a desconocidos que simplemente ponen como programa de gobierno combatir a los políticos o presentarse como al margen de la política. Castillo era nadie, era desconocido, ni aparecía en las encuestas cuando empezó la campaña electoral y terminó de presidente. Es decir, esto fue una humillación para los partidos tradicionales del Perú. Pasó lo mismo en Chile. Es decir, los partidos tradicionales fueron borrados del mapa. Los partidos tradicionales que se habían turnado en el poder en Colombia quedaron al margen. De manera que esto es el pueblo resentido que toma venganza. Pero bueno, este Castillo es un populista de izquierda y tiene una serie de debilidades porque no tenía las capacidades para gobernar en la situación económica compleja en que estaba el Perú. El Perú es un caso curioso también porque tiene una crisis política muy profunda, terminal, y sin embargo, desde el punto de vista económico está bien, sigue creciendo, se mantiene la economía. En parte la explicación es que está de cierta manera blindada la economía. Han pasado 6 presidentes y el presidente del Banco Central es el mismo. Estas cosas curiosas son las que explican por qué, habiendo una crisis política tan grave, la economía se mantiene relativamente bien y entre las mejores economías de América Latina. Embajador Marcelo Fernández de Córdoba, esta crisis en el Perú, ¿cómo describirla con esta acción, este golpe de Estado, este dictador que ni siquiera la OEA lo respaldó? Hubo una misión semanas atrás que invocó al respeto a la institucionalidad, pero con esta acción de romper el orden constituido de Pedro Castillo, ni la OEA respaldó, al contrario, ha condenado. Fuerzas Armadas y Policía peruanas estuvieron con la institucionalidad, no tampoco con ese Congreso desprestigiado también en el Perú, al igual que el Ecuador, pero estuvieron con la institucionalidad y por ello se preserva, al punto que sus propios escoltas lo tomaron preso, detenido, para que se inicie el proceso de investigación penal contra Pedro Castillo. Embajador Fernández. Bien, la situación en Perú es realmente muy compleja. En las últimas horas del día de ayer prácticamente se produjo un caos político, un caos absolutamente político y de graves consecuencias. Pero dentro de este caos yo creo que Castillo se equivocó y no contó con las Fuerzas Armadas. Él pensó que tenía cierto respaldo y que podía disolver a ese Congreso que ya parecía que al tercer intento, porque habían habido ya dos intentos de destituirle por incapacidad, al tercer intento habrían habido los votos suficientes para llegar a una votación de censura. Entonces quiso adelantarse y de hecho se adelantó a la reunión del Congreso, se adelantó un par de horas. La reunión estuvo convocada para las 3 de la tarde, si no me equivoco, y él a la 1
realizó su intervención ante la opinión pública peruana, disolviendo el Congreso, llamando creando una especie de un gobierno dictatorial, porque eso es lo que quería hacerlo, para gobernar a través de decretos, ¿no? Y obviamente que no tuvo eco, se equivocó totalmente, el cálculo de él le falló, no tuvo respaldo ni con sus colaboradores, que empezaron a renunciarlo en cascada, se fueron uno a uno, fueron renunciando, ¿no? Y ni en las calles, como se dice, a pesar de que hubieron algunas pequeñas manifestaciones en Lima a su favor, pero que han sido controladas rápidamente. De ahí se crea una situación de qué es lo que va a pasar en el futuro. No sabemos qué es lo que va a ocurrir, porque la primera vicepresidente, Dina Boluarte, que asume la presidencia inmediatamente, no tiene un panorama claro hacia adelante. No cuenta con una mayoría holgada dentro del Parlamento que le permita gobernar adecuadamente. No sabemos qué es lo que va a pasar. Ella convocó a una unidad nacional, ¿no? Pero el país está fragmentado en muchísimos partidos, y precisamente la oposición tiene mayoría en el actual Congreso. No sé, yo no veo que se pueda decir que le va a ser fácil el mantenerse en el poder hasta completar el periodo de Castillo para el que fue elegido. Va a ser sumamente difícil, tendrá que unir fuerzas, hacer concesiones, hacer pactos, y ojalá tenga la habilidad, porque si también miramos un poco el currículum vitae de ella, no es una política que tenga suficiente experiencia para gobernar un país, que es algo sumamente difícil, y quizás ahí estamos cayendo, y estamos eligiendo a personas que no tienen ninguna experiencia de gobernabilidad de un país. Son políticos hasta cierto punto improvisados, como muy bien lo dice Lolo, es el sentimiento de rechazo o de excepción de la población y de castigo hacia los partidos políticos que no han podido gobernar adecuadamente en las últimas décadas. Eso ha ocurrido en Chile, como se mencionó, ha ocurrido en Argentina, ha ocurrido en el Perú, y inclusive también es una situación bastante similar en Colombia, de rechazo a los partidos tradicionales, para ver que los pueblos buscan alguna solución, gente nueva que dé solución. Ojalá se encuentren estos líderes, aparezcan líderes realmente con un sentido de bien común y un sentido de país en todo el área continental. Quiero incorporar en este diálogo, bienvenido, un reconocido analista peruano, el doctor Henry Rafael, para que nos describa, porque de lo que acá desde el Ecuador como país vecino vemos, las reacciones entre tantas cosas que ha ocurrido entre ayer y hoy. Por ejemplo, ¿por qué el propio abogado del presidente Pedro Castillo, el doctor Benji Espinosa, lo abandona y dice que no está de acuerdo con esta acción del presidente de declararse virtualmente dictador, de dar un golpe de Estado, por un lado? Y por otro, las reacciones, doctor Henry Rafael, lo que ha ocurrido desde el Ecuador. El canciller ecuatoriano expresó su profunda preocupación por la situación política en el Perú e hizo un llamado a los actores para mantener el Estado de Derecho y la democracia. Pero el contraste, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, él se solidarizó con el presidente que fue declarado en vacancia, Pedro Castillo, y dijo y acusó a las élites económicas y políticas desde el comienzo de la presidencia de Pedro Castillo de tratar de tumbarlo. Doctor Henry Rafael, descríbanos lo que ha vivido su país en las últimas horas. Buen día. Muy buenos días para empezar, y gracias por este espacio para poder compartir un poco de la situación que está sucediendo en Perú, y un saludo a los miembros del panel también. Lo importante es que finalmente un acto inconstitucional no se finalmente terminó de ejecutar,
gracias no solamente a la acción de todos los elementos del Estado. Recordemos que Pedro Castillo, en el Perú en los últimos años lo que ha habido es 3 intentos, o mejor dicho, 3 cierres del Congreso, uno de Alberto Fujimori, otro de Martín Vizcarra y últimamente el de Pedro Castillo, con la diferencia que el de Martín Vizcarra solamente intentó cerrar el Congreso. La similitud de lo que ha hecho Pedro Castillo con Alberto Fujimori es que no solamente cerró el Congreso en su discurso o intentó hacerlo, sino reorganizó todo el sistema del Estado, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Junta Nacional de Justicia e incluso el Tribunal Constitucional. Eso, literalmente, sin el apoyo de las Fuerzas Armadas y sin el apoyo de la ciudadanía, porque recordemos que Pedro Castillo venía arrastrando una inconformidad, por lo menos, de la ciudadanía respecto a su manejo del gobierno superior al 80%, lo hacía ya un presidente débil para afrontar una situación, como sí lo hizo en su momento Fujimori, por ejemplo, que cuando cerró el Congreso tenía el apoyo mayoritario de la ciudadanía y, por supuesto, tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales. Traído a la realidad final, Pedro Castillo cierra el Congreso, pero el dato interesante que parece de telenovela, pero finalmente es importante para el análisis, es que él sale en camino, y eso es a propósito de las declaraciones de Manuel López Obrador, mientras está votando su vacancia, sale en camino de Palacio de Gobierno a tropel con su familia, con mochila sobre el hombro, intentando, ayer ya se quedó claro, estaba en camino hacia la Embajada de México para pedir asilo político, y en el camino, la acción de la ciudadanía que comienza a bloquear el tránsito para que impedir justamente el tránsito vehicular de este grupo de la caravana presidencial, entre comillas, es interceptado, le da tiempo para que la policía ejecute una operación, lo intercepte, lo detenga y hoy esté nada menos que detenido en el mismo lugar donde Alberto Fujimori está detenido y donde hace 30 años intentó un golpe de Estado de la misma manera. Es interesante porque la OEA, hace unos días, y ahí va lo de López Obrador, había señalado que en el Perú había un conflicto de intereses y había pedido una tregua entre los partidos políticos para poder asegurar la gobernanza del gobierno de Pedro Castillo. Pero había hecho de lado lo más importante. Lo real es que Pedro Castillo tiene 6 procesos investigativos diferentes por corrupción. Y en las últimas horas, no sé si ustedes habían conocido, en las últimas horas, el jefe de inteligencia del propio gobierno de Pedro Castillo, que había dejado de serlo horas antes porque había sido también investigado por la Fiscalía, detalló cómo es que se habían hecho operaciones de seguimiento y operaciones de corrupción. Y que de todo esto, Henry, y que de todo esto sabía Pedro Castillo, estaba al tanto. Pero por supuesto, eso es lo que lo dijo, y además su ex secretario principal, también de uno de los ministros implicados más cercanos, había declarado cómo es que semanalmente le entregaban 50,000 soles y hasta 1 millón de soles en las manos del presidente. Entonces, Pedro Castillo claramente no hace el golpe de Estado adelantándose únicamente a una posibilidad de vacancia que hasta el momento que él da el golpe de Estado, no se tenía claro que el Congreso iba a lograr 87 votos. Queda claro que lo que él hace es un intento suicida, por supuesto, por tratar de liberarse de la acción fiscal que claramente tenía ya elementos para poder procesarlo de una mejor manera respecto a las acusaciones de corrupción. Pero, efectivamente, hemos hablado de la incapacidad moral constitucional que existe en la Constitución peruana, valga la redundancia, para efectos de vacar un presidente, pero siendo honestos y con mucha tristeza, yo que tengo algún tiempo ya analizando la política peruana y internacional, me atrevería a decir que lo que hemos tenido en Perú no ha sido ni siquiera un presidente con incapacidad únicamente moral. Lo que quedó claro con esta acción es que literalmente el señor estaba incapacitado para gobernar porque ni siquiera gobernaba su gabinete, que terminó absolutamente partido y le terminaron dando la espalda a los pocos minutos, casi cuando todo el mundo comenzó a darse cuenta que lo que habían hecho era un acto delictivo, ¿no? Y tenemos un presidente o un expresidente no solamente corrupto, sino solitario por su incapacidad técnica, su incapacidad política y probablemente su única capacidad había sido para robar.
Doctor Henry Rafael, y su comentario respecto de la actuación, la posición del Congreso. Déjeme decirle, en el Ecuador tenemos una asamblea totalmente desprestigiada que tiene una bajísima popularidad. Daría la impresión, y esto precísenos, daría la impresión de que Fuerzas Armadas y Policía y muchos sectores del Perú estuvieron del lado del Congreso o del lado de la institucionalidad, a fin de que se preserve la institucionalidad, porque ya vemos que en el Congreso había voces que reivindicaban la posición a su favor. Por favor. Sí, a ver, yo voy a ser crítico igual con el Congreso de la República del Perú. Me parece que lo que hizo el Congreso, por ejemplo, de tomarse fotos y celebrar la vacancia, me parece poco realista, porque en el Perú no ha habido una fiesta en sí por lo sucedido. Tenemos un acto dramático. Tener 7 presidentes en los últimos años, todos procesados por la justicia, no es un acto para celebrar. Y es claro que además el Congreso no tenía los votos para vacar al presidente. El presidente se ha suicidado políticamente, que es distinto a una acción prolija del Congreso en busca de restablecer la democracia. Sin embargo, vale la pena señalar que diferenciar en todo caso que lo que ha hecho la policía y el Poder Judicial, y las Fuerzas Armadas no es ponerse del lado del Congreso. Se han puesto del lado de la institucionalidad, porque existía el gran temor, yo le digo, en los minutos posteriores al mensaje televisivo que dio Pedro Castillo, había un temor de que efectivamente las Fuerzas Armadas y la policía terminen saliendo a las calles, terminen permitiendo que las manifestaciones que habían, pequeñas, pero finalmente manifestaciones al frente del Congreso, permitan que irrumpan dentro del Congreso y se genere acciones violentas. Había un montón de temores. Sorprendió para muchos la acción unida y conjunta de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales en preservación de la democracia. Yo creo que el peor error de Castillo en este acto suicida es que, como lo dije al principio de la entrevista, no solo cerró el Congreso, se metió con todas las instituciones del Estado, no dejó una sola institución sin que la intente intervenir. Y por supuesto, quiso intervenir en la justicia y la fiscalía, precisamente, que lo están procesando. Quiso intervenir en la justicia, en la fiscalía, en el Tribunal Constitucional y en el órgano que se llama la Junta Nacional de Justicia, que es un órgano nuevo, completamente ajeno al Poder Judicial, pero que se encarga justamente del nombramiento de fiscales y de jueces supremos, y que fue creado justamente luego de la salida de Martín Vizcarra para poder mantener el equilibrio de poderes y la distancia de poderes. Ese error gravísimo de Pedro Castillo generó una unidad en todo el entorno de la estructura democrática del Perú, y finalmente el Congreso, sin querer queriendo, como dice algún personaje de la comicidad latinoamericana, sin querer queriendo, terminó logrando unirse en la vacancia presidencial con una alta y masiva aceptación popular, porque como entenderá, al final del camino, lo real es que la gente en las calles sí quería salirse del gobierno, no necesariamente por apoyar al Congreso. La gente no necesariamente quería que Pedro Castillo deje de ser presidente del Perú por apoyo al Congreso. El Congreso tiene un problema grave de legitimidad. La ciudadanía estaba cansada principalmente del pésimo manejo económico y el pésimo manejo de la gestión pública tan importante para la gobernanza de un país. Un comentario final les quiero rogar a nuestros invitados en este muy ilustrativo debate. Lolo Echeverría, ¿qué lecciones deja? Primero lo de Argentina y luego lo del Perú en estas condiciones, porque ha habido diversas reacciones en el ámbito internacional, la gran mayoría de condena a lo que pretendió hacer Pedro Castillo. Bueno, la primera observación que habría que hacer es cómo ha invadido la corrupción a la política. En todos los países es la corrupción la que desestabiliza la política, la que desacredita a los políticos y la que también en el fondo provoca la proliferación de partidos políticos inútiles, sin capacidad de gobierno, sin liderazgo, sin cuadros de gobierno, sin planes.
simplemente van a beneficiarse, definitivamente a robar. Y esto es una cosa generalizada en la política latinoamericana. La segunda observación importante es la inestabilidad y la ingobernabilidad de nuestros países, y se debe a que la gente rechaza a los partidos, rechaza a sus propios líderes, quiero decir, a los que eligió, inmediatamente los rechaza. El Congreso en el Perú tenía apenas un 6% de aprobación y hacía imposible el gobierno de Castillo, porque de 70 proyectos que presentó no le aprobó uno. Esto es también generalizado en los países de América Latina, esta confrontación de poderes para impedir. En el fondo es un déficit fundamental de democracia, porque no se practica ni siquiera la regla mínima de democracia, que es aceptar el resultado electoral. La oposición pierde y lo primero que hace es tratar de tumbar al presidente electo o impedirle gobernar. De manera que esos son males terribles que vemos en Latinoamérica. Y el último y tercer factor que hago notar es de esta suerte de sindicato de presidentes y expresidentes ladrones en Latinoamérica que se protegen entre sí y tratan de rehabilitarse mutuamente. Es lo que han hecho con todos los presidentes que han salido, y hasta el caso aún especial de Lula, que ha podido regresar al poder justamente con el apoyo de esta izquierda populista, corrupta, que sin embargo acusa a la oposición y pretende entonces regresar al poder. Y esta es la razón por la cual se protegen entre ellos para permanecer en el poder. Esos tres factores veo yo como los claves en esta crisis latinoamericana, Miguel. Doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ¿qué lecciones deja en América Latina estos hechos y las reacciones internacionales? Por favor. Bueno, en primer lugar, estoy totalmente de acuerdo con Lolo en lo que acaba de expresar. En el mal que tenemos en América Latina está clarísimo cuáles son los puntos. Lo que tendríamos que pensar es qué debemos hacer para cambiar esta situación. No es fácil encontrar un camino que nos permita salir de este empantamiento que tenemos actualmente por la corrupción, por el afán de dinero fácil, por afán de enriquecerse en pocas horas y sin un trabajo adecuado. Que eso está clarísimo en todos estos sectores de esta especie de club de expresidentes que quieren retornar al poder. Yo creo que la única solución que se me ocurre es buscar, educar líderes que realmente tengan conciencia de que el bien común es lo que tiene que prevalecer sobre el bien particular, sobre el interés particular de enriquecerse. Eso es sumamente difícil. Hay que buscar caminos, habrá que buscar términos de educar políticamente a las juventudes, ¿no? Pero actualmente las juventudes están más bien con el mal ejemplo de los últimos años en todos los países, inclusive en nuestro país. Hay que verlo claramente. ¿Qué es lo que se pretende? El dinero fácil, el dinero que les cae prácticamente sin trabajar, sino a través de un puesto o de un contrato, que es lo que se suele hacer, contrato que vale 100 y se lo suscribe con 200, 300, el triple de lo que cuesta, para que las coimas puedan derramarse en todas las personas que intervienen dentro de esos contratos. Que eso es gravísimo. Hay que buscar una solución. Y yo no veo otra solución sino la de que a largo plazo, porque esto no es de un día para otro, no, de educar a una clase política diferente. Eso es sumamente difícil. Es fácil decirlo, pero es sumamente difícil. Doctor Henry Rafael, ¿qué lecciones le deja al Perú? El comunicador Lolo Echeverría y el embajador Marcelo Fernández han señalado parte
de esta situación es la corrupción política, este sindicato de presidentes ladrones que se solidarizan con estos sectores. ¿Qué lecciones le deja al Perú y cómo cambiar? Sí, bueno, primero suscribo lo dicho por Lolo y por el embajador Marcelo respecto a la corrupción como un elemento que distorsiona al final del camino todo el proceso de democracia y de gobernanza en la región y en nuestros países. Creo, sin embargo, que hay un componente adicional que quiebra la posibilidad a veces de lograr lo más fácil, que es la unidad democrática, por lo menos de las fuerzas que componen el lado decente de la política internacional y local, que es este problema llamado polarización. La polarización política que nos ofrecen tanto los sectores de extrema izquierda o extrema derecha hacen muy complejo el proceso de reunificación de una sociedad o de un país. En el caso del Perú, por ejemplo, el gran reto que tiene la presidenta actual, Dina Boluarte, es justamente poder definir cuál va a ser su gobierno, si va a ser incluso y va a continuar con una política de polarización para ganar rédito político en el gobierno, o si no, va a tratar de ser una presidenta que salga del discurso de la polarización e intente capitalizar los esfuerzos, o por lo menos los intentos de algunos grupos políticos más de centro, de ambos lados, de centro izquierda y de centro derecha, en la búsqueda de la gobernanza del país. Pero, sin embargo, si la polarización continúa y se sigue alimentando con discursos como nueva asamblea constituyente o que se vayan todos, esos son discursos que pueden, yo no los niego, que puedan ser debatibles y son democráticos aceptarlos, pero son discursos que al final del camino generan el todo o nada, generan el discurso de la desunión. Creo que si busquemos un punto centro, hay una posibilidad por lo menos de darle cierta estabilidad a un sistema democrático bastante endeble que tenemos tanto en el país como en los países de nuestra región. Bien, muchas gracias por el valioso aporte desde Lima, Henry Rafael, y en Quito, el embajador Marcelo Fernández de Córdoba y el licenciado Lolo Echeverría por su valioso aporte, por aclararnos e ilustrarnos este panorama de América Latina y específicamente lo que ha sucedido en el Perú. Henry, Lolo y Marcelo, muy amables. Buen día, Miguel. Gracias por la invitación. Buen día a todos. Muchas gracias, muy amables. 7:34 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y volvamos a los temas nacionales, temas de interés, temas positivos. El Ecuador presenta la Estrategia Nacional de Competitividad a líderes globales y regionales. Con nosotros en estudios, el ministro de la Producción, economista Julio José Prado. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. El mundo está de fiesta. Disfruta de descuentos y promociones exclusivas con Diners Club en restaurantes y comida rápida a nivel nacional en los días